Nivel 7. Suicidio de un estudiante en 2018. Lo siguiente es un tema medio denso de explicar, pero para hacer un gran resumen, durante el año 2018 en la escuela se suscitó un evento bastante desagradable, donde una alumna pereció. Lo oficial es que esto fue un suicidio. Pero todo esto tiene un contexto bastante oscuro, pues la manera en la que se dieron los hechos fue por lo menos extraña y singular. Aunque se cree que la alumna murió por suicidio, hay especulaciones que apuntan a que fue un caso de negligencia total por parte de las autoridades del plantel. Resulta que la alumna ya contaba con varias faltas dentro de la escuela, y estaba a una falta de que la dieran de baja de la institución. La alumna, que de por sí ya traía problemas familiares, llegó a la escuela en estado de ebriedad, queriendo entrar a los baños. El personal de seguridad, al ver su estado, decidieron detenerla, a lo que ella corrió, y el personal de seguridad la empezó a perseguir. Durante su desesperación para no ser atrapada, intentó bajar por las escaleras de emergencia. Trató de esquivar a uno de los policías que la iban a atrapar, lo que ocasionó que cayera por el borde de los barandales del tercer piso. Obviamente, esto le causó heridas graves y posteriormente su muerte. Hay muchas más cosas que estamos omitiendo para no alargar este caso, pero en internet podrás encontrar varios testimonios de gente que comenta la verdad de este caso. Golpiza a padres de familia. Durante los movimientos estudiantiles de septiembre-octubre de 2016, múltiples padres de familia acudieron a las instalaciones del CECIT 5 para intentar hablar con el entonces director de la unidad. Dicho personaje se encontraba encerrado en su oficina y se negaba rotundamente a mantener algún diálogo con los padres de familia. Posterior a esto, un grupo de cerca de 40 policías vestidos de civiles rompieron la puerta principal de la unidad y sacaron de manera violenta a los padres de familia y estudiantes presentes, además de incluso llegar a perseguir a algunos de estos fuera de las instalaciones. Por si tienes más curiosidad por este incidente, en internet existen muchos videos que fueron grabados mientras este suceso se estaba dando. Menores de edad embarazadas por profesores. 3 maestros dentro de la escuela han sido señalados a lo largo de la historia de la misma por varios estudiantes y maestros por mantener relaciones sentimentales y sexuales con algunas exalumnas, con los cuales incluso llegaron a tener hijos. Ataques con ametralladoras. Durante el 23 de septiembre de 1968, mientras que en el casco de Santo Tomás y la unidad de Zacatenco en el IPN se encontraba bajo asedio policíaco y militar para su desocupación por parte de los estudiantes. El CECIT 5 fue acordonado por militares y judiciales, quienes por órdenes directas de su comandante iniciaron fuego a discreción hacia las puertas principales de la unidad. Dicho acto dejó múltiples heridos y lamentablemente algunos muertos. Nivel 8. Violaron a un estudiante con un palo en el laboratorio de química, año 2000. Basado en algunos testimonios de los profesores más veteranos de la institución, se comenta que en el año 2000, durante los problemas con los porros en la escuela, existió un caso de violación a un alumno. Dicho estudiante fue encerrado en el laboratorio de química para posteriormente ser violado con un palo de escoba por los integrantes de los movimientos porriles. Se cree que esto pasó porque el chico tuvo algunos problemas con la dichosa agrupación. Este caso es uno de los más censurados que han sucedido en el CECIT 5 y siempre se ha tratado de enterrar. Lamentablemente, por esta censura el estudiante nunca obtuvo justicia, así que se dio de baja de la escuela. Ataque de judiciales. Menor de edad pierde parte de su mano. Durante un movimiento estudiantil suscitado en 2016 entre los meses de septiembre y octubre, un día, para ser más precisos un 18 de octubre, cerca de las 2 de la mañana, 2 camionetas se estacionaron en la parte trasera del plantel. De dichas se bajaron varias personas vestidas de civiles comunes, pero portando armas de fuego, palos y algunos petardos. Al ingresar a la instalación, comenzaron a causar disturbios en la misma, a lo que los estudiantes que se encontraban resguardando en las instalaciones decidieron prepararse para defender la escuela. Algunos de los estudiantes subieron rápidamente a la azotea de la misma para grabar dicha riña que se estaba llevando a cabo. Sin embargo, las personas que estaban causando los disturbios, al ver cómo los estaban grabando,
comenzaron a arrojarles los petardos a los estudiantes de la azotea. Esta acción dio como resultado a 3 alumnos heridos. El más grave fue un chico que al ver un petardo que iba directo a su cara decidió cubrirse con la mano, explotando en su mano, ocasionando que éste perdiera 2 dedos y la movilidad de otros 3. En la descripción te dejaremos uno de los videos que se grabaron cuando los incidentes sucedieron y donde se da todavía más contexto de lo sucedido. Sillón de piel en la dirección del plantel. Entre los años 1990 al 2000, existió un sillón de piel dentro de la oficina de dirección de la escuela, el cual siempre resaltó bastante, ya que por testimonios de varios profesores, ese sillón representaba la total impunidad con la que gozaban los grupos porriles, la cual prevalecía dentro de la instalación. Se dice que en este sillón se llevaron a cabo múltiples abusos sexuales a compañeras vulnerables. Con el tiempo, este nefasto sillón fue retirado de la oficina. Violaciones en el tercer piso. Durante todo el apogeo de las agrupaciones de porros en el año 2000, existieron muchos casos de violaciones hacia las alumnas en los baños de mujeres y salones del tercer piso del plantel. Lo turbio de esto es que muchos profesores eran totalmente conscientes de esta situación, pero fueron muy pocos los que se atrevieron a hablar de esto. Y ya ni mencionamos de los que hicieron algo al respecto, pues es algo inexistente. Asesinatos. A lo largo de toda la historia de la vocacional, específicamente entre los años de 1980 a 2002, existieron lamentablemente varios casos de asesinatos dentro y fuera de las instalaciones. De todos estos casos, los que resultan ser más llamativos son los siguientes. Uno fue cuando asesinaron a balazos a un estudiante en el baño de hombres, que presuntamente se negaba a entregar sus pertenencias mientras lo estaban asaltando. El otro fue cuando al llegar los estudiantes del turno matutino encontraron a un compañero de la escuela colgado en el escenario de la Ciudadela. Presuntamente, este estudiante tenía mucha fama por ser un activo participante en los movimientos sociales de la escuela. Y este fue el iceberg del CECIT 5. Esperemos que haya sido de tu interés y te haya sorprendido tanto como nosotros al conocer algunos turbios secretos de esta enigmática unidad académica. Tenemos pensado seguir con muchos más icebergs del estilo. Si te ha llamado la atención, considera suscribirte y dejar un comentario. Siempre estamos leyendo cada uno de ellos. Sin más, esto fue el podcast del iceberg y te deseamos una noche oscura.